hay distintos valores que uno va obteniendo con los datos del paciente, y eso le damos una devolución con respecto a cómo está. Si está muy bajo, por ejemplo, si el porcentaje de masa muscular está muy bajo, si está muy alto, si el porcentaje de grasa, porque bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras, como todo. Nosotros hicimos como gráficos de los resultados que nos dieron, y, o sea, de esta facultad, y el 44% dio con normopeso, el 41% sobrepeso, o sea que sería bastante, con bajo peso 2% y con obesidad el 13%. Muy subjetivo, porque por ejemplo nosotros nos tocaron pacientes en el comedor que daba sobrepeso, por ejemplo, pero era el sobrepeso del músculo, porque el músculo pesa mucho. Yo me llamo Marianela. Yo, Florencia. Bien. Jerónimo. Y yo, Andrés. Perfecto. Bueno, decía recién, son estudiantes de tercer año de la carrera de nutrición de la Universidad Católica de Cuyo. Y entiendo que ustedes han estado trabajando en la Secretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de San Juan. Pero eso, quiero que nos cuenten en detalle qué trabajo han estado haciendo. Bueno, fuimos al comedor universitario a tomar mediciones de peso, talla, porcentaje de grasa, músculo. Estuvimos atendiendo ahí el lunes pasado, claro, con todo el viento sonda ahí estuvimos. Y bueno, y tuvimos mucha convocatoria, la verdad. Atendimos casi a 30 pacientes. Y bueno, fue una actividad muy, muy entretenida, porque nos lleva a tener contacto con el otro, a llegar a la comunidad. Así que bueno, y los chicos estuvieron acá midiendo en el buffet, no sé dónde. Sí, acá en la facultad, y también vinieron muchísimas personas, y también fue como la primera vez que atendimos a personas que no estén en nuestro círculo, ni nuestros familiares, ni nuestros compañeros, así que estuvo bastante bueno. Qué bueno. ¿Han estado en el CUIM, acá en este predio? Claro, sí. Y en el Palomar. Ah, claro, sí. En los dos. ¿Qué mediciones han estado haciendo? Y se hacía, por ejemplo, básicamente nosotros tomábamos pacientes y lo hacíamos subirse como una balanza que se llama de bioimpedancia, donde básicamente circula una corriente eléctrica por el cuerpo de la persona que se va a medir, y de acuerdo a la resistencia que tenga en algunas partes del cuerpo van a hacer distintas mediciones que va a tomar ese dispositivo. ¿Bien? Entonces básicamente con lo que se utilizó la balanza fue para medir el porcentaje de masa grasa, como dijo ella, el peso, o incluso el porcentaje de masa muscular. Y lo que sería la talla, bueno, eso sí se utilizó un tallímetro que, bueno, lo proporcionó la profesora para poder realizar las prácticas. Pero básicamente eran ese tipo de medidas: peso, talla, porcentaje de masa muscular, masa grasa. Nosotros también hicimos la circunferencia de cintura, que sirve para medir como el riesgo cardiovascular que tenga cada persona, dependiendo de la grasa abdominal que presente cada persona. Es importante medir este riesgo cardiovascular a partir de la grasa abdominal, porque es el que trae mayores riesgos de cardiopatías crónicas y ese tipo de cosas. Está asociado a enfermedades cardiovasculares, así que es importante cuidarlo y prevenirlo. Bien, ¿han estado relevando, haciendo estas mediciones a estudiantes nada más, o también personal no docente, docentes también que se acercaron? Sí, ¿Cuál fue la respuesta? No, sí, vinieron de todo tipo, y varios se ve como que estaban felices de que les hagamos estas medidas y devoluciones que los profesores le dieron a ellos. Les llamaba mucho la atención. Además, incluso en la primera medición que me tocó hacer a mí, apenas arrancamos, fue una ex profesora del secundario, que en cuanto le dije que estábamos por hacer mediciones, directamente se fue a subir a la balanza. O sea, no me dio tiempo ni que le explique cómo era el procedimiento. Pero sí, fue bastante receptiva la gente a lo que estábamos haciendo nosotros. Y con respecto a lo que nos daba la balanza, porque la balanza que nosotros utilizamos larga como las mediciones con respecto a lo que contaba recién Andrés, con las medidas que toma por corriente eléctrica. El peso, la porcentaje de masa muscular y todo eso lo larga solamente la balanza. Entonces, bueno, sobre eso hay distintos valores que uno va obteniendo con los datos del paciente, y eso le damos una devolución con respecto a cómo está.
si está muy bajo, por ejemplo, si el porcentaje de masa muscular está muy bajo, si está muy alto, si el porcentaje de grasa, porque bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras, como todo. Teníamos chicos que, por ejemplo, me tocó que tenían porcentaje de grasa muy bajo, muy bajo, y otros chicos que tenían un porcentaje de grasa bastante elevado, que junto con otros valores llegábamos a la conclusión de que estaban muy cerca de tener obesidad, pero incluso habían chicos que, bueno, tenían bajo peso. Entonces, lamentablemente fueron estudios un poco variados en ese sentido, entonces no podemos llegar a una conclusión de decir si habrá mayor prevalencia de sobrepeso, por ejemplo. Y le teníamos que dar una devolución muy rápida, por así decirlo. ¿Hay mucha gente? Claro, habrán sido más o menos 30 pacientes, pero no es una consulta nutricional como debería ser para explicar todo el tipo de cuidados que se deben llevar. Así que teníamos que entregar un folleto con algunos tips para prevenir estas enfermedades o comorbilidades. Así que bueno. Nosotros hicimos como gráficos de los resultados que nos dieron y, o sea, de esta facultad, y el 44% dio con normopeso, el 41% sobrepeso, o sea que sería bastante, con bajo peso 2% y con obesidad el 13%. O sea, lo que más predominaría es el normopeso y el sobrepeso. ¿El normopeso qué es? Y nada, que está en un estado como ideal o normal, o sea, saludable. Se mide, es un valor que se da a través del índice que se llama IMC, de masa corporal, que bueno, relaciona el peso con la talla. Entonces, normopeso vendría a ser cuando este valor nos da entre 17.5 y 24.9. Bien. Interesante. Sí, igual es un valor muy subjetivo, porque por ejemplo, nosotros nos tocaron pacientes en el comedor que daba sobrepeso, por ejemplo, pero era el sobrepeso del músculo, porque el músculo pesa mucho, más que por ahí la grasa en volumen. Hay mucha más grasa en volumen, pero poco músculo. Y en este caso tenían mucho músculo los pacientes, entonces da sobrepeso al ser más pesado. Como pero no relaciona, ¿no? Ese método es nada más decir si la persona está normal, sobrepeso, bajo peso, o obesidad, pero no dice, uy, esta persona tiene más músculo o tiene más grasa, nada más te dice en general cómo está la persona. Es un cálculo que lo hacemos hasta con el celular, es calcular el peso con la talla. Pero bueno, no tiene nada más que esos datos. Con nosotros, con los chicos que utilizamos la balanza, que largaba todos los otros datos, nada, pudimos ver que, por ejemplo, los que a mí me tocaron no tenían mucha grasa visceral, o sea, había poco riesgo cardiovascular, en lo que más o menos nos acordamos, y también que bueno, que estaban muy interesados por cómo les habían dado los resultados. Nunca fue que se lo tomaron mal, o por lo menos a nosotros no nos pasó. Estaban re dispuestos a pedirte recomendaciones, a pedirte ayuda, o por qué me pasa esto y por qué tengo esto. Así que bueno, fue muy interesante, la verdad. Qué lindo. Bueno, van a volver, hay que decirlo, hay que decirle a nuestros oyentes, van a volver el próximo 24. Sí. Ahí está, ahí nos están asintiendo para confirmar eso que estamos diciendo. El próximo 24, entonces, ya después seguramente cuando estemos ahí cerca de la fecha les vamos a decir en qué horario. Pero bueno, vayan agendándolo el próximo 24 para poder charlar con ustedes. En la Facultad de Ciencias Exactas. Bien, perfecto. Hacia allá nos iremos ahí. ¿Algo más que quieran aportar ustedes o agregar algo? Bueno, el agradecimiento nuevamente por haber venido, por haberse acercado y por habernos contado acerca de este trabajo que han hecho, acerca de estas mediciones y las conclusiones a las que pudieron arribar. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias.